Bienvenidos a la clase 3.9, factorización de polinomios usando de variable o cambio de variable, parte número 2. En este caso nos pide que factoricemos las siguientes expresiones algebraicos. Ojo que aquí nos dice no desarrolla los productos que se encuentran dentro de cada polinomio. Utiliza el procedimiento similar de la clase anterior para poder factorizar. Les comentaba en la clase anterior de que según el tipo de ejercicio que teníamos la vez pasada, no era como que tan necesario aplicar cambio de variable. En cambio, en estos ejercicios que tenemos acá, sí, lo recomendable en definitiva es que se utilice cambio de variable. La vez pasada habíamos visto pues resolverlo de forma normal, desarrollos y también por cambio de variable, pero en este caso solamente vamos a hacer cambio de variable. Esto con la intención de evitar hacer un desarrollo, que las expresiones nos queden demasiadas extensas y que después que tengamos que simplificar muchos términos o que nos vayamos a confundir por la extensidad que vaya a tornarse el ejercicio. Entonces nos vamos a enfocar en el literal A. Que cambio de variable, si ustedes se recuerdan, consiste en que vamos a identificar alguna expresión en la cual nosotros la vamos a cambiar por una variable, o sea, más de un término lo vamos a cambiar por una sola variable para que esto nos quede de forma más fácil. En el último Practica lo aprendido teníamos una tabla sobre los casos de factoreo y en este caso yo puedo identificar que acá me conviene utilizar a mí el factoreo de la diferencia de cuadrado. Es decir, cuando tenemos una expresión a elevada al cuadrado menos una expresión b elevada al cuadrado, esto se factoriza de la forma a más b por a menos b, es decir, por medio de la suma por la diferencia de un binomio, del mismo binomio. En otras palabras, a y b son las raíces cuadradas de a cuadrado y b cuadrado. En este caso, si ustedes observan, tienen esa forma. Entonces, ¿quién sería a en este caso? A en este caso sería x menos 1, porque todo ello está dentro de un paréntesis, si se fijan, y está elevado al cuadrado. Y b sería como y más 1. Entonces aquí nosotros podemos utilizar el cambio de variable. Podríamos decir que x menos 1 es w y que y más 1 es z, o es más, hasta podríamos trabajar con estas mismas variables, pero para hechos de no confundirnos, voy a utilizar en este caso w y z, que son las variables que nos recomienda SMATE. Una vez ya hemos identificado que x menos 1 está en la posición de a, entonces nosotros tenemos que esto sería w igual a x menos 1 y que z sería igual a y más 1. Entonces recuérdense que x menos 1 está en la posición de a y que y más 1 está en la posición de b. Si ustedes no entienden esto de por qué cambiar w o z, es simplemente darle el nombre de otra variable. Como yo les comenté, yo pude haber dicho que x menos 1 era a y que y más 1 era b, y con ese cambio de variables trabajar, pero no lo voy a hacer así. Entonces tenemos acá en este caso x menos 1, pero x menos 1 ahora se llama w, entonces me va a quedar w al cuadrado, un signo menos, que ya lo tenemos, y y más 1 ahora se llama z, entonces tenemos menos z al cuadrado. Si se fija, ahora sí ya aparece más esta forma que nosotros tenemos acá de factorizar por diferencia de cuadrado. Entonces, ¿cómo se factoriza la diferencia de cuadrado? Se factoriza escribiendo en un paréntesis la suma de w y z. Veamos, w está en la posición de a y z está en la posición de b. Entonces primero sería w más z por el siguiente término sería w menos z. Ahora que ya tenemos factorizado, vamos a sustituir en este polinomio por las expresiones originales. W es x menos 1, entonces acá vamos a tener x menos 1 más z, que en este caso es más y más 1. Y en el siguiente tenemos w menos z, es decir, x menos 1 menos, ojo, como aquí es un menos, voy a utilizar paréntesis, y más 1. En este caso no utilice paréntesis porque hay un signo más y ahí no se alteran los signos con los que estamos trabajando. Si nosotros observamos, acá se puede simplificar este menos 1 con este más 1, eso nos va a dar 0. Menos 1 más 1, eso es 0. Entonces solamente queda en este primer paréntesis x más y, x más y.
Ahora en el siguiente paréntesis tenemos x menos 1 y aquí tenemos un signo menos que me va a alterar todo lo que está dentro de este paréntesis más corto. ¿Cómo lo va a alterar? Cambiándole el signo. Si aquí hay algo positivo, entonces afuera del paréntesis va a salir negativo. Y tenemos acá que y es positivo, entonces acá nos va a quedar menos y. Y acá nosotros tenemos que 1 es positivo, entonces acá me va a quedar negativo. De tal forma que menos 1, eso se va a poder operar entre sí mismo. Escribo lo que ya tenemos listo, que es x más y, el primer factor. Aquí voy a escribir x menos y. Y acá menos 1 con menos 1 son números del mismo signo que están en suma. Entonces como que si tuviéramos menos 1 más menos 1. Y eso le ponemos el mismo signo, que es negativo, y sumamos los números 1 más 1. Eso nos da menos 2. Y aquí ya tenemos nosotros la factorización. Por tanto, al factorizar x menos 1 todo ello elevado al cuadrado menos y más 1 todo ello elevado al cuadrado, nos queda de esta forma factorizada. Entonces, como vieron, en este caso sí es bastante útil utilizar la diferencia cuadrada. Perdón, utilizar el cambio de variable en la diferencia de cuadrados, dado que si nosotros empezamos a desarrollar se nos iba a hacer una expresión sumamente muy larga. Ahora vamos al literal B. En el literal B nosotros tenemos x más 1, todo ello elevado al cuadrado, más 2 por x más 1 por y más y al cuadrado. Entonces en este caso de igual manera conviene identificar qué método de factorización me conviene más. Y en este caso nos conviene utilizar este método de factorización, en el cual tenemos x al cuadrado más 2 veces 2 por x y más y al cuadrado. Es decir, es aquella en la que es como un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Porque tenemos el primer y el tercer término elevado al cuadrado y el central es el resultado de multiplicar las raíces cuadradas de esos términos por 2. Esto normalmente nosotros lo vemos de otra forma, por ejemplo, x al cuadrado más ax más b, por ejemplo. De esa forma lo podemos ver también, pero en este caso tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿quién estaría en la posición de x en este caso? X más 1. Entonces, en este caso conviene decir que w es igual a x más 1, para que nos quede de esta forma, y ya una vez en esa forma nosotros podamos sustituir. Recordemos que trinomio cuadrado perfecto se factoriza con un solo paréntesis. Vean. Entonces vamos a continuar acá, vamos a hacer el cambio. En lugar de x más 1 vamos a estar escribiendo w, de tal manera que aquí me va a quedar w al cuadrado más 2 por x más 1, pero x más 1 y se llama w, entonces me queda 2w por y más y al cuadrado. Entonces este es un trinomio cuadrado perfecto porque la raíz cuadrada de w al cuadrado es w, la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Esto lo sabemos sin necesidad de ver la teoría de hasta el momento muy extensa de raíces cuadradas, y es que cuando tenemos una potencia a una raíz del mismo índice se cancela y solamente nos queda lo que está al interior. Si multiplicamos w y y por 2 por w por y, obtenemos el término central, es decir 2w y, que es justamente este que tenemos acá. Entonces por eso yo tengo toda la certeza que sí es un trinomio cuadrado perfecto, y lo vamos a factorizar de tal manera. Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, esto se factoriza. Vamos a recordar acá cómo es que se factoriza, y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda x más y, o dependiendo del signo que tenga el segundo término, todo ello elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién está en la posición de x? W. ¿Cuál es la raíz cuadrada de w cuadrada? W. Entonces acá vamos a escribir w, y acá tenemos nosotros más la raíz cuadrada del tercer término. ¿Quién es mi tercer término? Y al cuadrado, y la raíz cuadrada de ese tercer término es y. Entonces me queda w más y, todo ello elevado al cuadrado. De esta forma ya he factorizado. Pero si ustedes se recuerdan, el problema inicial no me lo dieron en términos de w, sino que en términos de x y. Por lo tanto, vamos a regresar a w a su estado
inicial o con sus variables iniciales, que en lugar de w tenemos x más 1 y más y, que ahí ya la teníamos, entonces nos queda esto al cuadrado. Ahora, yo puedo reescribir esto, sí. Primero recordemos que escribimos las variables x más y por último tenemos el número, que en este caso sería más 1, y todo ello elevado al cuadrado. Ahora sí, ya lo tengo factorizado. Vamos a visualizar el comprende. El comprende dice que cuando se factoriza un polinomio, si sus términos no tienen un monomio común, entonces puede realizarse cambios de variables para transformarlos en un polinomio conocido y factorizarlo por cualquiera de las formas vistas en las clases anteriores. Es decir, cuando tengamos más de una variable, a nosotros nos tiene que quedar la sospecha en la cual se pueda factorizar por medio de cambio de variable, dándole la forma de uno de los métodos o de los casos de factoreo más conocidos que anteriormente hayamos aprendido. Y esto por lo general van a ser dos términos que se están sumando. Además nos dice, recuerda que cuando utilizas cambio de variable, después de factorizar, debes realizar el cambio nuevamente, reducir términos semejantes si lo hay y ordenar los términos de los factores. Es decir, aunque ya hayamos factorizado, no debemos de olvidar de regresar las variables o regresar el problema o el ejercicio a las variables iniciales. Tenemos acá el lapicito en el cual les dice que deben de factorizar. Ojo, voy a resolver yo literal B, D y F de manera un tanto express, y ustedes como tarea les va a quedar el A, el C y el E para factorizar. Entonces, para el caso de literal B, nosotros podemos aplicar la diferencia de cuadrados, que es la forma que tenemos acá. Y para el literal D y F podemos aplicar en este caso el trinomio cuadrado perfecto, dado que tiene esas estructuras, tienen esas estructuras. Ahí las tenemos de color amarillo, las claves que vamos a utilizar para poder resolverlo. Entonces tenemos el literal B en este caso, y es x más 3 al cuadrado menos 9y al cuadrado. Entonces, si tiene la estructura de diferencia de cuadrado, a sería al cuadrado sería x más 3 elevado al cuadrado, y aquí b al cuadrado sería 9y cuadrado. Ahora, ¿cómo podemos encontrar a? Pues simplemente sería lo que está al interior, es decir, sin el exponente al cuadrado. Entonces acá vamos a tener nosotros lo siguiente, que a, nuestra variable a, sería solamente x más 3, y nuestra variable b sería la raíz cuadrada de 9, que en este caso es 3y nos queda. Vea. O podemos verlo de la siguiente forma, que a al cuadrado es x más 3 al cuadrado y b al cuadrado es 3y, todo ello elevado al cuadrado. Entonces de ahí nos sale a nosotros el hecho de que tengamos identificado quién es a y quién es b. En este caso no voy a utilizar w y z, para que vean que podemos hacer cambio de variable por cualquier variable. Y tenemos acá entonces, ya hemos dicho que x más 3 es a, entonces me va a quedar a al cuadrado menos, y en lugar de 9y cuadrado me va a quedar b al cuadrado, Entonces, ahora esto como lo factorizamos siguiendo esta forma, entonces nos va a quedar la suma en primer lugar a más b por la diferencia a menos b. Ahora no nos olvidemos de cambiar otra vez las variables y dejar el problema ya factorizado con las variables que teníamos originalmente. A es x más 3, entonces acá me va a quedar x más 3 más b, que en este caso es 3y, segundo paréntesis, la resta, a es x más 3 menos b, que es menos 3y. Y aquí ya tenemos el problema factorizado y listo. Yo podría aquí arreglar de tal manera que me quede x, luego más 3y, más 3, y luego aquí x menos 3y, y por último más 3. Pero por tiempo lo voy a dejar de esa forma. Vamos a el literal D. Este habíamos dicho que tiene la forma de trinomio cuadrado perfecto. Para que nosotros lo veamos bien idéntico, voy a hacer un reajuste. Aquí y al cuadrado menos 2y por x más 3 más
x menos 3. Entonces si se fijan, ahora sí ya tiene la forma de diferencial cuadrado, donde a al cuadrado corresponde con y al cuadrado, el 2 que aquí tenemos, a corresponde con y, b corresponde con x más 3 y b al cuadrado con x menos 3 al cuadrado. Aquí voy a hacer una corrección, estos son positivos. Aquí yo lo estaba escribiendo negativo, pero son positivos. Entonces ya con esa corrección se mantiene lo mismo. Y ahora vamos a resolver. Hay que anotar aquí por un ladito quién sería. A al cuadrado sería y cuadrada. Por lo tanto, nuestra variable a es simplemente y. Y luego tenemos b al cuadrado, que sería x más 3, todo ello elevado al cuadrado. Y por lo tanto, nuestra variable b sería x más 3. Vamos a sustituir. En lugar de y al cuadrado, en lugar de y, en lugar de x más 3 al cuadrado, vamos a escribir a y b. Entonces tenemos que a al cuadrado es y al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar a al cuadrado menos 2. Este 2 ya está. Y, ¿quién es? Y es a. Entonces me va a quedar 2 por a. Y x más 3 es b. Entonces me va a quedar menos 2a por b más x más 3 al cuadrado. Eso es b al cuadrado. Y ahora factorizamos y esto nos queda la suma de a o la diferencia de a con b, dependiendo del signo del segundo término. Como el segundo término es negativo, entonces acá me queda la diferencia a menos b y todo ello elevado al cuadrado. De esta forma ya hemos factorizado, solamente tenemos que regresar el problema a sus variables iniciales. Para ello vamos a sustituir el valor de a, en este caso es y al cuadrado, menos el valor de b, que aquí tenemos x más 3. Como tenemos un menos, voy a escribir esto x más 3 dentro de un paréntesis, porque hay que hacer un análisis de signos. Recordemos que siempre que hay un signo menos antes de un paréntesis, esto le cambia el signo a todo lo que está al interior, y nos va a quedar que x era positivo pero acá negativo, y 3 era positivo pero acá negativo. Entonces x al cuadrado menos x menos 3, todo ello elevado al cuadrado. Perdón, esto sería y nada más. Aquí vamos a hacer la corrección, porque recordemos que a es y únicamente. Entonces nos queda y menos x menos 3 y aquí solamente y. Ahora vamos con el último literal. Entonces en este caso igual lo vamos a tratar de factorizar por medio de un trinomio cuadrado perfecto, en el cual tenemos que, por la estructura básica, que a al cuadrado es igual a x menos 2, todo ello elevado al cuadrado. X menos 2 elevado al cuadrado. A es igual a x menos 2. Y b al cuadrado sería y menos 3, todo ello elevado al cuadrado. Y entonces b sería y menos 3. Vamos a hacer el cambio. Y aquí tenemos x menos 2, eso es igual a a, pero como hay un paréntesis, entonces nos queda a al cuadrado más 2 por x menos 2, que en este caso sería a, y por y más 3, que en este caso sería b. Luego tenemos más y menos 3 al cuadrado, y eso es b al cuadrado. De esta forma yo puedo factorizar por trinomio cuadrado perfecto y me va a quedar a más b elevado al cuadrado. Ahora cambiamos el a y el b por las expresiones originales, por las variables originales. A es x menos 2 y luego tenemos más b, y menos 3. En este caso no escribo paréntesis porque es un signo más. Entonces todo se mantiene tal cual como está. Y todo esto al cuadrado. Ahora hay que reducir los números, los términos semejantes. Nos va a quedar x más y. Y acá menos 2, menos 3 es una suma de números de números negativos, números de igual signo. Entonces mantienen el signo menos y 2 más 3 es 5. Como respuesta en definitiva nos queda x más y menos 5 elevado al cuadrado. Entonces de forma muy pero muy similar ustedes deben de resolver literal A, C y E. Y esa sería su tarea para practicar lo aprendido en esta clase.